la Biblia y empezar entre todos a sacar lo maravilloso, lo lindo que es poder, a veces usted lee, pero hay cosas que solo las pasamos por ahí. Es más, el capítulo de hoy que vamos a ver en Nehemías es de esos capítulos que cuando yo me leía la Biblia toda, de Génesis a Apocalipsis, me los pasaba, porque decía, qué enredados son estos capítulos. Pero esos capítulos tienen mucha riqueza. Y hay que ponerle atención, amén, porque nos están diciendo algo a nosotros. Toda la palabra es importante, fue escrita con propósito, toda la Biblia. Todos los textos que están ahí traen vida y aprendemos lecciones grandes. No se salte capítulos. Cuando usted se proponga a leer la Biblia, yo se los confieso, antes lo hacía. Yo cuando empezaba en números y empezaba con esas genealogías y empezaba con esos nombres enredados, decía, ay Dios mío, voy a pasar rapidito acá, y de repente me pasaba unos cuantos y me iba para donde ya seguía la rítmica de la lectura, ¿verdad? Pero si la Biblia se detiene a explicarnos eso, es porque hay un mensaje ahí impreso. Entonces venimos del capítulo 2, y Nehemías termina el capítulo 2 con una maravillosa oración y un maravilloso discurso, el cual, hermanos, nosotros lo vemos diciendo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, amén. Eso lo vimos el martes pasado. Esa es la determinación que hay en nosotros, como líderes de Dios, que si Dios nos llamó a servirle, Él nos va a prosperar, amén. Él va a ser el que nos abra los caminos. El Dios de los cielos, dijo Nehemías, Él nos prosperará. Amén. Y vemos a Nehemías en el capítulo 2 observando la condición, el grado y la magnitud del problema en la cual se encuentra el pueblo. Lo vemos ahí, que sale a caminar y sale a supervisar la zona y sale él como a evaluar el trabajo, como a dimensionar el problema. Amén. Nosotros a veces estamos muy cómodos en nuestras casas. Somos felices saliendo a trabajar nuestros días de trabajo y luego recibimos el pago que recibimos y pagamos nuestros biles. Y pareciera que nuestro estilo de vida es así, nos gusta. Muchas veces nos acomodamos. Pero el líder de Dios, la persona de Dios, siempre ve más allá de donde los demás no ven. Ve dónde está la necesidad. En las iglesias muchas veces estamos cómodos en las cuatro paredes. Obviamente hay un proceso que nosotros el que estamos haciendo acá es un proceso de que todos nos estamos preparando para poder nosotros ser útiles, para poder ser usados, amén, para poder ser efectivos en el trabajo que hagamos en la obra de Dios. Ese lleva un proceso como cuando usted va a la escuela. Primer grado, segundo grado, tercer grado, luego va a secundaria, luego va, a primaria son 6 años allá en nuestro país, luego secundaria, luego la bachillerato, luego la universidad, hasta que logra alcanzar una preparación con la cual usted va a vivir. Es lo mismo en el Evangelio. Necesitamos la preparación espiritual para poder nosotros ser efectivos en dar un consejo, en aplicar una oración a alguien, en ver las necesidades que hay afuera. Entonces, eso sucede cuando el líder ve más allá de su zona de comodidad. Amén. Nehemías podía estar tranquilamente en el palacio, podía estar allá feliz, como muchos de nosotros. Tal vez podríamos estar en nuestra casa felices. ¿Qué nos mueve a nosotros? Viendo televisión, tranquilo, con nuestra Coca-Cola por ahí, si toma Coca-Cola, si no, con un agua. Pero hay algo que nos mueve. Hay una llama. El apóstol Pablo dijo, me es impuesta necesidad, dijo. Y esa necesidad a nosotros nos mueve a hacer lo que nosotros hacemos, que es predicar el Evangelio. Amén. Lo mismo movió a Nehemías. El modelo a seguir de liderazgo, un modelo maravilloso de que se enfoca no en la persona como líder para que se le alabe o se le exalte,
sino el líder se enfoca hacia las necesidades de las personas. Amén. Hoy vamos a ver la maravillosa función de un equipo de trabajo. Todas las iglesias, bendiciones. Todas las iglesias necesitan su equipo de trabajo. Amén. ¿Por qué? Porque el pastor no es una orquesta. Ahora, cuando empezamos, aquí nosotros, sí se prestaba la situación de que nosotros estábamos dirigiendo, estábamos predicando, estábamos cantando, estábamos haciendo todo. Pero Dios va poniendo un equipo de personas con las cuales hoy podemos delegar y confiar la predicación, confiar la alabanza, confiar muchas cosas que antes no lo podíamos hacer. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver que todos, absolutamente todos tenemos que tomar cartas en el asunto. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más honorable hasta el menos honorable. En este capítulo 3, que como les digo es un poco difícil leerlo, pero cuando ya usted le capta la idea, usted dice, wow, qué hermoso, qué maravilloso. Amén, lo tenemos. Vamos a leerlo. Nehemías capítulo 3. Cuando usted lea la Biblia, este es un consejo que le voy a dar. Recuerde que esta es una escuela. Léala despacio, con buena rítmica en su oratoria. Respete las comas. Respete los signos de interrogación, de admiración. Respete las palabras, porque una palabra que usted le cambie puede cambiarle todo el sentido al texto. Es mejor leer despacio y bien entendido. Amén. Muy importante. Si hay una coma, hacer la coma, parar ahí. Porque para eso es respetar las reglas de nuestro lenguaje. Amén. Dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó. Hoy prácticamente vamos solamente a leerlo. Yo este material luego lo voy a imprimir en un libro que vamos a tener aquí en la iglesia, que es libro de capacitación, CAPSER, que es un libro de autoridad espiritual que vamos a tener de CAPSER en la iglesia, que usted lo va a poder adquirir después. Y ahí está todo detallado. Hoy prácticamente vamos a leer, pero quiero que tomemos algunas ideas buenas, bonitas e importantes de ahí. Hay en este capítulo 44 personas que son mencionadas con nombres ahí, que tienen una función. 44 personas, las cuales son importantes cada una de ellas. Obviamente hay muchas más, pero se le menciona el nombre a 44 líderes acá que se levantaron a edificar. Dice, empezamos. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasab. Mire qué importante que se empieza por el sacerdocio. El servicio empieza por el sacerdocio. Amén. Dice, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. ¿Por quién empezó? Por el sacerdocio. Amén. Nadie está exento del trabajo de la obra de Dios. Todos hacemos el trabajo de la obra de Dios. Amén. Pastores, líderes, profetas, maestros, evangelistas. Yo una vez en el año 1995 fui contratado por un ministerio grande, un ministerio que en Honduras estaba por todo el país, que se llamaba Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y a mí me invitaron como ministro de alabanza. Yo iba contratado como ministro de alabanza, pero la logística de ese ministerio era gigante, hermanos. Para que tengan una idea de cómo era de grande, había que armar una carpa para 5,000 personas. Y todas las noches se llenaba esa carpa, todas las noches. Andábamos en una, como de su tráiler, andábamos solo la carpa, solo para la carpa. De ahí cada quien vivía en esos casas rodantes, casas móviles. Yo tenía mi casa móvil y nos movíamos por todo el país. Pero lo que le quiero decir yo, que yo llego ahí, y bueno, yo llego como ministro de alabanza, pero nadie me conocía. Y yo dije, aquí se me tiene que respetar como ministro de alabanza, un muchacho de 20 años.
Y lo primero que hicieron fue ponerme, hermano, con una mágana a sembrar unos clavos así. Eran aproximadamente alrededor de la carpa, eran como 700 clavos así que había que clavar con una cadena para que la carpa no fuera levantada por el aire, porque eran 6 mástiles, cada mástil era gruesísimo y se levantaban con camiones. Y yo terminé en la cama, grave del dolor, pero había que hacerlo. Amén. Y de allí a limpiar las plataformas, hermanos, unas plataformas todas llenas de lodo porque llovía, y a limpiarlas para dejar preparado para el primer servicio. Ya en el primer servicio, pues agarramos la administración y agarré el piano y empezamos a ministrar, y ahí la cosa ya funcionó de la otra forma, ya ahí ya funcionó el sacerdocio. Y ya ellos dijeron, no, ya usted se encarga de ministrar la alabanza y encárguese de esto, pero igual yo siempre me involucraba en el trabajo de armar, de desarmar, porque todos tenemos derecho a hacerlo, amén. Todos hacer lo que nosotros podamos hacer en la iglesia. Amén. Entonces, amados, aquí empieza por los sacerdotes. Dice que ellos empezaron a edificar. Ese mensaje que les da en el capítulo 2 de Nehemías es convincente, hermanos. Es convincente. Porque inmediatamente dice que este sacerdote llamado Eliasab con sus hermanos, dice que empezaron ellos y todos los sacerdotes empezaron a trabajar y empezaron a reconstruir. Entonces el capítulo 3 trata de los amigos de la restauración. Y usted va a ver que el capítulo 4 tratará de los enemigos de la restauración, porque la restauración tiene amigos, pero también tiene enemigos. Edificar tiene personas que se le van a unir, pero va a haber otro grupo de personas que van a unirse para tratar de detener la edificación. Amén. Seguimos el versículo 2. Junto a ella edificaron en los varones. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Mire que se movieron. Ese mensaje, en aquel entonces no había internet, ni habían redes sociales, pero se difundió el mensaje y llegaron desde Jericó a edificar. Y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes, y miren esos detalles, es que a mí me encantan de la Biblia. Pero dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Hay mucha gente que tiene títulos muy grandes como para poder prestar un servicio para Dios. Es más, se han autopuesto títulos de, no, yo ya eso me lo sé, yo no voy a ese discipulado porque yo ya pasé por allí, que pasen otros, yo no hago esto porque yo ya soy viejo en el Evangelio. Somos muchas veces demasiado grandes como para entender que nosotros necesitamos ensuciarnos las manos también y poder entrar en el mecanismo del trabajo de la obra de Dios, porque el trabajo de la obra de Dios va a necesitar de gente que se crea no muy grande. Estos fueron tan grandes que ni siquiera sus nombres aparecen en el libro, porque como eran tan grandes, entonces Dios los dejó fuera, porque la gente que se cree grande, Dios la hace a un lado. Dice sus grandes, supuestamente sus sabios, sus ancianos, su gente que podía hacer algo, no hicieron más que hacerse a un lado, solo observar. Muchos quedarán solamente observando el trabajo que usted haga o que yo haga. Amén. El versículo 5, el versículo 6, ¿verdad? La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseab, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Eran hombres carpinteros, eran hombres inteligentes, eran hombres dispuestos y decididos para poder edificar la obra de Dios, o la ciudad de Dios, los muros de la ciudad de Dios.
El versículo 7, junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, esos nombres son complicados, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Mire, estaban ellos en otro condado, estaban lejos, a ellos no les competía venir a edificar, pero sin embargo ellos fueron a edificar, porque había una necesidad y Dios movió el corazón de muchas personas a la edificación, amén. El Espíritu Santo, hermanos, trae personas. En Isaías dice, gente que tú no conociste te servirán, y muchos que nunca escucharon de ti, correrán a ti por causa de Jehová que te ha bendecido. Amén. Amén. Dios levanta el espíritu de servicio de las personas y los pone a la disposición de su obra. Dice el versículo, ¿en dónde estamos? El 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arhaía, de los plateros. Ya aquí ya se mezcla otra. Estos trabajaban en orfebrería, en platería. Tenían sus manos delicadas, pero no les importó. Aún así se fueron a edificar y a trabajar. Amén. Todo el mundo se involucró en el trabajo de la obra de Dios, junto al cual dice también restauró Ananías, hijo de un perfumero. Mire usted, tenemos aquí plateros. ¿Empezó por quién? Por los sacerdotes, porque los sacerdotes deben ser ejemplo, amén. Y luego siguieron carpinteros, cerrajeros, plateros, perfumeros. O sea, ellos no eran, no sabían de construcción, pero ellos se pusieron manos a la obra. Pastor, Nehemías ya había tenido visión sobre esto, que iba a pasar. Claro, ya este es el resultado de lo que venimos estudiando atrás. Nehemías esto lo tiene desde hace tiempo y ya aquí es la obra en acción, amén. El cómo Dios lo iba a dar. Pero antes de esto ya él había tenido una visión de lo que iba a estar más adelante ya él trae el plan trazado. Él viene a edificar. Okay. Quien está moviendo a las personas a hacerlo es la presencia viva de Dios. Porque Nehemías, como le digo, venía con un grupo de personas, pero aquí se le está uniendo otro grupo más grande para poder, hermanos, extenderse más rápido el trabajo de la reconstrucción. Amén. Este trabajo que supuestamente, según los teólogos, debía hacerse en 2 años, lo hicieron en aproximadamente 4 meses. Porque la obra era delicada y era de mucha prioridad. Versículo 9. Bueno, el hijo de un perfumero. Así dejaron reparado a Jerusalén hasta el muro ancho. Mire, el versículo 9. Seguimos. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, mire, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Ya aquí se mete el hijo de un gobernador, amén. Ya estamos hablando de gente de influencia. O sea, el trabajo de Dios, tenemos que nosotros dejar nuestra influencia y nuestros títulos y meternos al trabajo de Dios. Una vez a un pastor le dijeron que iba a llegar un doctor a la iglesia. Iba a llegar un doctor. Entonces el pastor empezó a buscar información de medicina para impresionar al doctor. Y empezó a buscar cómo funcionaba el cuerpo y nuestro sistema respiratorio, qué forma tenía nuestro cerebro. Y empezó el pastor a predicar de eso. Y cuando terminó su mensaje, el doctor le dijo al amigo, al hermano que lo invitó: yo vine a la iglesia a escuchar de Dios, porque yo de medicina estoy cansado. Ese hombre dejó su título afuera, porque a las iglesias nosotros vamos a llenarnos de Dios. Y si hay que hacer algo, lo hacemos para la gloria de Dios. Independientemente de lo que nosotros tengamos o de lo que nosotros seamos, en Dios todos somos iguales, amén. En Dios todo, aunque afuera pertenezcamos a un rango y tengamos una posición, en la iglesia yo no puedo ver por encima de mi hombro a nadie.
salió un dicho por ahí que me gustó, que dijo, cuando tú veas hacia abajo a alguien, que sea solamente cuando le vas a extender la mano y lo vas a levantar. No podemos nosotros pretender que somos algo especial sobre otros hermanos, no se puede. Nosotros con mis hermanos somos iguales, amén. Somos comprados con la misma sangre de Cristo. Amén. Usted, cuando usted esté en posición de liderazgo, esos hermanos que van a su reunión, esos hermanos que van a estar bajo su cuidado, merecen todo su respeto. Usted no será más que ellos, somos igualitos en Cristo Jesús. Amén. ¿Tenemos claro eso, amados? Gracias. ¿Ven que le estamos sacando sabor al capítulo 3? Y muchos se lo han saltado. Sí, yo antes le digo, empezaba a leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero cuando pasaba por esos textos me los saltaba y decía, Señor, voy para adelante. Pero ahora, muchos años después, hemos entendido que ahí hay mensajes poderosos para nosotros. Seguimos. Asimismo, restauró junto a ellos, frente a su casa, Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Harín, y Asub, hijo de Pahab Moab. Restauraron otro tramo y a la torre de los hornos, Junto a ellos restauró Salum, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Ya aquí hay otro muchacho, dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Alojes, que era también gobernador, era de otra zona, hijo de otro gobernador, y Dios lo mueve para que vaya a poner manos a la obra. Amén. Nehemías de eso trata, manos a la obra. Aquí llegamos al Señor, ¿qué vamos a hacer para la obra de Dios? Amén. A mí me gustó el hermano Néstor el otro día, me dijo, pastor, dígame en qué le puedo ayudar. Si hay algún hermano por el que yo pueda pasar, paso. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Son detalles que a uno le alegran el corazón porque dice uno, qué lindo Dios que esta generación que se está levantando, vienen entendiendo que es para servir que Dios nos ha llamado. Para ver qué podemos hacer en su reino. Amén. Para no estar sentados. Sea bendito el nombre del Señor por eso. ¿Ve? Seguimos el versículo. ¿Me van ayudando el 12? Dice, junto a ellos restauró Salum. Ya está, lo pasamos. El 13. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. En el libro que vamos a imprimir luego, de autoridad espiritual, que se les va a estar entregando a ustedes van a ver la explicación de cada una de las puertas. La puerta del muladar era una puerta que conducía hacia un basurero donde constantemente se quemaba basura allí en Jerusalén. Esa era la puerta del muladar. Y eso también tiene repercusión en la parte espiritual de nosotros. La puerta del pescado, la puerta de las aguas, la puerta del oriente. La gloria de Dios, dice en Ezequiel 43, que vino del oriente y entró. La puerta que daba del oriente es la puerta que daba al monte de los olivos, de donde Cristo ascendió y de donde también se espera que llegue Jesucristo por esa puerta, por ese lugar. Entonces todo eso tiene repercusión espiritual también. Amén. Eso lo van a leer más detalladamente en ese material que yo les voy a estar proveyendo, hermanos, en el tiempo más posible pronto. Reedificó, 14, ¿no? La puerta del muladar, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Akerem.
Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salún, hijo de Colhose es, ¿verdad? Porque no tiene ese prosódico ahí. Gobernador de la región de Mizpa. Restauró la puerta de la fuente. Mire, todas esas puertas, son 12 puertas las que tiene la ciudad. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, dice la Biblia también, amén. El número 12 en la Biblia es muy importante. 12 Los apóstoles. 12 meses tiene el año. El día se divide en dos periodos de 12 horas de día y 12 horas de noche. Amén. El número 12 tiene mucho significado. Habla de 12 tronos. Habla de 12 trompetas, ¿verdad? No, 7. Ve. Quiero que estos soldados estén bien entrenados, Padre. 12 hijos de las 12 tribus de Israel. ¿Alguien más que me diga del número 12 en la Biblia? Vamos. Mientras siguen pensando, 12 meses tiene el año. Ya lo habíamos dicho, tramposo. Seguimos. Él dice, restauró la puerta de la fuente y la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden a la ciudad de David. Allí en el estanque de Siloé pasaron algunos milagros cuando en el tiempo de Jesucristo, más adelante, ¿verdad? Allí es donde aquel ciego fue y recibió la vista. Ahí pasaron muchas cosas después. El versículo 16. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Hermanos, habían dejado bien destruida esa ciudad, ¿verdad? Había mucho trabajo que hacer. Pero lo más precioso es que hay un grupo, hay un equipo que se levanta y escuchan el llamado de Dios y empiezan a trabajar. Y empieza esa edificación maravillosa, hermanos. Y la ciudad va tomando forma. Amén. Ya se va cambiando ese lugar de destrucción por un lugar habitable. Ya las ruinas se van convirtiendo en edificaciones bonitas. Las calles intransitables ya se van convirtiendo en plazas donde puedan jugar los niños, donde los ancianos puedan descansar. Es lindo cuando una persona es edificadora, hermanos. Es lindo cuando usted agarra a una persona como en su vida, que tal vez viene destruida, que viene hecha trizas por el pecado, y que a través de su testimonio, y a través de sus consejos, y a través de su oración, y a través de su ejemplo, esa persona se va, hermanos, transformando en alguien de bien. Eso se llama influencia. Nosotros tenemos una influencia en las personas. Puede ser positiva o puede ser negativa. Como líderes, siempre vamos a poner en la vida de las personas una influencia de cambio. A veces vamos a cambiar o vamos a ayudar a las personas a que cambien para bien, o a veces las vamos a ayudar a que cambien para mal. Amén. Porque los espíritus se contaminan a veces de lo bueno y de lo malo. Aquí ya se va viendo que este grupo de personas de bien están desapareciendo la desolación y la están transformando. Dios quiere hombres y mujeres que aprendamos a transformar, amén. Que aprendamos a cambiar las atmósferas. Que si usted llega a un lugar donde hay una atmósfera negativa, esa atmósfera sea transformada en una atmósfera positiva, amén. Que si usted llega a su casa, usted encuentra que la atmósfera está tensa y que usted, con la presencia de Dios que hay en su vida, las cosas puedan cambiar. Esa es la gente que Dios usa para su gloria, hermano. Estos hombres estaban determinados a convertir nuevamente su ciudad en una ciudad habitable. Versículo 17. Tras él restauraron los levitas. Aquí van los levitas. Miren, los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró
Hasabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Ya este no era hijo, este era un gobernador y era levita también. Para los hermanos que no entienden el término levita, era descendiente de la tribu de Leví y eran los que se encargaban de toda la logística del ministerio. Amén. Lo tenemos claro eso, ¿verdad? Los levitas fueron la tribu que Moisés o que Dios determinó que sería de donde saldría la gente que se encargaría del servicio en el ministerio. Ellos se encargaban de la logística del tabernáculo, ellos lo armaban, ellos lo desarmaban. Los levitas eran los únicos hermanos, que podían cargar el arca del pacto. El arca del pacto nadie la podía tocar, solo los levitas. Por eso cuando David va a transportar el arca del pacto de la casa que la va a transportar de Kiriat Jearim a Jerusalén, de la casa de Obed-Edom, dice que la llevaban en carros, en un carro nuevo con una yunta de bueyes, el arca del pacto. Dice que en una de esas los bueyes tropezaron y el arca se cayó, y un general de David llamado Usa la detuvo para que no se cayera. Dice que Dios quebrantó a Usa y murió, porque no era levita. Era un privilegio que tenían los levitas nada más. Ser un levita es un tremendo privilegio, hermano, porque se transporta la presencia viva del Señor. Amén. Esos eran los levitas. Después, el versículo 19, junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Todos esos detalles, ya habían armerías ahí, miren. Habían armas, habían casas donde se vendían armas, donde se fabricaban armas. Amén. 20. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasab, sumo sacerdote. Esos detalles, cuando los leemos, no los perdamos. Dice que, ¿cuál es el detalle ahí? Yo quiero que le agarremos el sabor a la palabra. Ven, lea el versículo, alguien que me lo lee en voz alta. Tras él restauró Diga. Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. No, el que leí yo, el 20. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor. Ese es el detalle. restauró- Ese es el detalle. Restaurar. Con todo fervor. Con toda alegría. Amén. Así se debe servir al Señor. Con regocijo. Nos enseña esos detalles, muchas lecciones que nosotros como líderes debemos aprender. Amén. Con todo fervor. Siempre póngale atención a esos detalles. Están allí para darnos una lección a nosotros. Una maravillosa lección. Amén, amados. Bueno, ahora voy a seguir leyendo y me paran cuando escuchen un detalle. Por favor. El 21 voy yo. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, varones de la llanura. Después de ellos restauró Benjamín y Asud frente a su casa. Y después de ellos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Biniú, hijo de Enadab, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, enfrente de la esquina,
y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. Van haciendo una restauración completa, restaurando torres, restaurando fuentes, restaurando puertas, poniendo cerrojos, haciendo detalles. O sea, van haciendo muchas cosas, hermanos, en el proceso de restauración, que tiene que ver también en la parte espiritual con todo lo que Dios hace con nosotros. Amén. Cuando usted y yo venimos a Dios, Dios empieza a restaurar nuestras vidas. Por eso es que debemos vender todo nuestro ser al Señor, completamente, dárselo todo completo, sin reservas, para que Él empiece a moldear nuestro carácter, para que Él empiece a moldear nuestra manera de pensar, para que Él pueda extender nuestra mente, para que Él pueda agarrar nuestro corazón, hermanos, que viene contaminado de tanto egoísmo, de tanta envidia de afuera, de tanta mentira, y pueda el Señor llenarlo de su gracia y de su amor. Eso es restauración total en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Aquí van restaurando de todo, hermanos. Van restaurando torres, casas, puertas, muros. No solamente es el muro que se va restaurando, prácticamente es toda la ciudad que van restaurando. Amén. Una hermana me decía, ¿por qué están restaurando el muro? Porque el muro trae protección a la ciudad. Porque una ciudad en aquellos entonces, hoy pues hay helicópteros, obviamente hoy ya en nuestra época eso ya no existe. Solamente Donald Trump que se ha empecinado en poner ese muro, pero hermanos, eso se lo saltan como nada. Pero en aquellos entonces hacían esos muros para protegerse de las bandas que merodeaban. La Biblia le llama de los merodeadores que circundaban las ciudades. Y esas torres que dice ahí, estas torres era para que hubieran vigilantes, atalayas ahí. Seguimos. 27. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Cuando usted escuche torres, está hablando de lugares de vigilancia, ¿ven? Eran donde se ponían los atalayas para observar si venían enemigos, que también tiene impacto poderoso en la parte espiritual de nuestras vidas. Después, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo. Los sirvientes del templo tenían su casa donde ellos habitaban. Sacerdotes, levitas, cantores, ellos que estaban en el servicio de la obra, ellos tenían su lugar especial. Diga. Cuando dice después de él, ¿es que iban en orden o como después de él, dice, ¿no? Restauró. Es como si llevaban así, termino ahora yo, mañana sigue otro y así. Porque lo iban haciendo por tramos, para hacerlo, o sea, ellos se ponían de acuerdo y decían, yo voy a restaurar de aquí a acá en tal fecha, tú restauras de aquí a acá, y así, por eso dice después, y el trabajo se fue repartiendo y haciendo de una manera efectiva. Y también después de que pasemos este capítulo, van a entender por qué lo hacían, porque mientras uno restauraban, ellos tenían que cuidarse de los enemigos que los querían destruir. Como de ciudad en ciudad. Y llegaron, porque ellos tenían enemigos, en el capítulo 4 aparecen, llegaron al grado que más adelante, en el capítulo 4 o 5, dice
que llegaron al grado de estar en tanto peligro por la restauración, que con una mano edificaban y con otra sostenían la espada por si venía el enemigo. O sea, era una guerra que tenían ellos para poder edificar su ciudad. Era una estrategia que usaban ellos para estar como cuidándonos las espaldas, pues. Mientras un grupo está en oración, otro grupo está cuidándonos las espaldas. Eso es lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia. Mientras nosotros estamos predicando acá, hay unos grupos que están sirviendo, otros que están cuidándonos en el parqueo, otros que están orando. Esa es la logística de todo lo que se está dando en el libro de Nehemías, cómo se trabaja en el reino de Dios. Amén. Ahora vamos a conseguir una AK-47. Tremendo trabajo de este libro, este capítulo 3. Sí. Primero la restauración por grupos. Es organizado el trabajo. Amén. Ciudad, como que iban. No, ese es solamente Jerusalén, hermano. Solamente la Eso es la ciudad de Jerusalén que están edificando. Amén. Tiene que leer el capítulo 1 para que pueda entender el capítulo 3 que estamos leyendo hoy. Leas el capítulo 1 y el capítulo 2 detenidamente hoy esta noche, para que lo pueda entender mejor. Es lo que ustedes dicen, es un trabajo en equipo que están haciendo, pero lo logran en tiempo récord, hermanos. Maravilloso. Seguimos. Después del restaurar Malquías y el platero, ya estamos ahí, el 32. Estamos en el 31. Después del restaurar Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, hasta la sala de la esquina, miren, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. La puerta de las ovejas. Cristo dijo, yo soy el pastor de las ovejas. La puerta estrecha, habla de la puerta estrecha, habla de la puerta de la aguja, habla de muchas puertas, la puerta del pescado, que son puertas de evangelismo. Habla de la puerta de las aguas, a todos los sedientos venía las aguas, y a los que no tienen dinero, venid a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Hay mucha aplicación espiritual en todo esto. Amén. Entonces, amados, cerramos el capítulo 3 de Nehemías con un equipo maravilloso de trabajo, de reconstrucción. Y solo voy a leer, para terminar, el capítulo 4, y versículo 1 al 3, para que usted vea que al enemigo no le gusta cuando usted y yo empezamos a trabajar para Dios. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se alegró mucho, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Se enojó y se enfureció. No solo se enojó, se enfureció en gran manera, dice. E hizo escarnio de los judíos, empezó a burlarse de ellos. Empezó a menospreciarlos. Y mire lo que sigue. Y habló delante de sus hermanos. Y no solamente delante de sus hermanos, sino que del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Yo les dije que hay que respetar los signos de interrogación, de admiración, cuando leemos la palabra. Sigue. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, y escucha esta burla que les hacen, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. O sea, ay, hermanos. ¿Cuántas veces no nos han querido desanimar a nosotros por el trabajo que estamos haciendo? Y usted llega a la iglesia y le dicen, ¿y a qué vas a la iglesia si vos no sos nada, hombre? Si no has cambiado vos. Usted dígale, soy
una obra en proceso que Dios está perfeccionando para su gloria. Amén. Amén. Dice, si subiera una zorra, lo derribará, dice. Y lo que hace Nehemías es lo que debe hacer todo el día siempre, no empezar a tirarse duro, ni empezar a insultarse. Él solamente dice, el versículo 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra maravillosa que nos has dado. Señor, y por la luz que nos das cada día, Señor. La Biblia y empezar entre todos a sacar lo maravilloso, amén, lo lindo que es poder, a veces usted lee, pero hay cosas que solo las pasamos por ahí. Es más, el capítulo de hoy que vamos a ver en Nehemías es de esos capítulos que cuando yo me leía la Biblia toda, de Génesis y Apocalipsis, me los pasaba, porque decía, qué enredados son estos capítulos. Pero esos capítulos tienen mucha riqueza y hay que ponerle atención, amén, porque nos están diciendo algo a nosotros. Toda la palabra es importante, fue escrita con propósito, toda la Biblia. Todos los textos que están ahí traen vida y aprendemos lecciones grandes. No se salte capítulos. Cuando usted se proponga a leer la Biblia, yo se los confieso, antes lo hacía.